a grabar. Excelente, muy bien. A ver, me voy acá. Uy, excepciones. Estábamos hablando de las excepciones. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Una excepción es aquella que se da producto de que la ley así lo establece. Es decir, en otras palabras, que aún hubiese querido, hubiese sucedido el hecho generador del impuesto, estableciendo el nacimiento de la obligación tributaria, aún así la ley los exime y solamente la ley podrá eximir a ciertos agentes o a ciertos contribuyentes de la obligación de la obligación tributaria. Entonces, aún hubiese sucedido el hecho generador del impuesto, la ley los exime, dice, no deberás pagar. Bueno, aquí tenemos ejemplos. Cuando una actividad o persona es excluida del impuesto que habría que corresponder pagar. Porque la obligación tributaria no nace a pesar de producirse el hecho generador del tributo, es decir, se generó. A ver, ejemplo, el sector de transporte internacional de carga. Ok, antes de que haya esta modificación de tasa cero, antes, cuando había, en este caso, la prestación de servicio de transporte internacional y el mismo partía desde un territorio nacional extranjero y pasaba por el territorio nacional para llegar a aduanas, en el transporte de mercancía internacional, la parte que correspondía a la parte del territorio extranjero, bajo el principio de la fuente, no aplicaba, ¿correcto? Era la emisión de la factura sin derecho a crédito fiscal, correcto. Pero el tramo nacional, desde la frontera de Tambo Quemado hasta aduana interior Bolivia, ese tramo sí estaría obligado a pagar y tributar. Entonces, tendría que emitirse una factura con derecho a crédito fiscal. Muy bien. Entonces, solo hecho de la prestación del servicio de transporte internacional por el tramo boliviano, pues debería nacer el impuesto y debería tributar y pagarse impuestos. Muy bien, pero la ley en este caso lo exime, le dice, ok, aún se hubiese producido el hecho generador donde nace tributo del tramo boliviano hasta aduana internacional o nacional, la ley los exime. No, no, tú no pagas. Ok, y ojo, solamente la ley exime a ciertos contribuyentes o sujetos activos de este impuesto. Sujeto pasivo, ¿no? Porque naciendo la obligación, su pago es condonado. Porque nacida y satisfecha la obligación, el SIN reembolsa lo pagado. A ver, también puede suceder que yo hubiese pagado el impuesto, pero entonces la administración tributaria tiene la obligación de reembolsar ese pago efectuado por ese impuesto. Ejemplo, en este caso, los exportadores. ¿Qué pasa con los exportadores? Los exportadores, al vender esta mercancía que han producido en el territorio nacional, en el exterior, ellos emiten una factura de exportación. Entonces, esa factura es sin derecho a crédito fiscal. Bueno, no estaría perfeccionándose entonces el IVA. Pero resulta que este exportador, al momento de fabricar o producir esos productos, supongamos el alcohol, el azúcar, como el ingenio azucarero, esta empresa ha incurrido en costos, ¿no?, en los cuales ha tenido que pagar un impuesto denominado IVA. Ah, he tenido que comprar agroquímicos, ¿no? Correcto, para la producción del azúcar, todos esos agroquímicos, lo compré de una tienda oficial de agroquímicos. Esta tienda me cobró 25.000 bolivianos, le pagué los 25.000 y esta tienda me mete una nota fiscal. Muy bien. Entonces, tengo por un lado crédito fiscal
Y el momento en que yo voy a comercializar, pero lo comercializo en el mercado exterior, emito una factura de exportación y esa factura no conlleva un débito fiscal. Entonces, ¿qué pasa? No se perfecciona el IVA, queda coja la operación. Tengo crédito, no tengo débito. No nos olvidemos que el IVA se paga por el valor agregado. Es más, como yo estoy exportando hacia el exterior los productos que he producido, este IVA pagado nunca lo voy a poder compensar. En otras palabras, yo puedo quemar crédito, 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 hasta el infinito, ¿no? Porque todo lo que se hizo al exterior, entonces no genero el débito fiscal. En esa situación, los exportadores deben solicitar la devolución del impuesto pagado. ¿Por qué? Porque todas esas facturas que contribuían a un pago de impuestos denominado IVA, como está utilizándose para la producción del mercado internacional, no dentro del mercado boliviano, no genera un débito fiscal, pues entonces ese crédito fiscal debe ser devuelto, reembolsado por la administración tributaria. De ahí nace el famoso procedimiento de los CDI, certificados de evolución impositiva. ¿Se acuerdan? La clase presencial, el Estado una vez cobrado el tributo en dinero, nunca más va a devolverlo en dinero. Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? La administración tributaria lo que va a hacer es emitir certificados de devolución impositiva producto de ese IVA que tú has pagado y que como lo estás destinando al mercado del exterior, no correspondería a nosotros pagar el IVA, pero como tú lo pagaste, te lo reembolsamos con estos certificados de devolución impositiva. Bueno, ahí estamos, ¿no? Correcto. Los famosos CDI. Existe todo un procedimiento, ¿no? CDI, fiscalización previa o posterior. Ya eso obedece a otro tema. Bueno, ya vamos a verlo más adelante en el tema CDI. En el tema, es que no hay un tema parecido a eso dentro del contenido temático, pero siempre vamos a hablar de algo de esto y ahí lo metemos. ¿Ok? No se preocupen, tenemos tiempo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es la deuda tributaria? La deuda tributaria es la obligación legal que tiene un individuo o empresa a favor de la administración pública. La deuda tributaria se refiere a un monto de dinero, en este caso, u otro bien aceptado por ley para el pago de las deudas. Es decir, la deuda tributaria no es más que el tributo que estoy obligado a pagar, sea yo una empresa natural o jurídica. Igual estoy alcanzado y debo tributar. Entonces, el tributo es el importe de dinero que estoy obligado a pagar producto de aplicación de la alícuota en base a la base imponible del impuesto, ¿no? Que lo establece así. Bueno, ¿qué es, ¿qué son las formas de extinción de la obligación tributaria? A ver, cuando hablamos de forma de extinción, estamos hablando que la ley establece el momento en el cual se va a extinguir una obligación tributaria. Esa obligación tributaria puede extinguirse por varias formas. Una de ellas, por ejemplo, y la más fácil, es el pago. Debo, muy bien, voy y pago y chao, se extinguió la deuda tributaria. ¿Correcto? Y si me quedé jurada del IVA IT del mes pasado, no lo pagué en su momento, tengo pendiente de pago, tengo una obligación tributaria, pero resulta de que en el momento en que pago, se extingue esa obligación tributaria quedando en cero. Entonces, una de las formas de extinguir una obligación tributaria es pagar el impuesto y se acabó. Otra forma de extinguir una obligación tributaria es la compensación. ¿Cómo es la compensación? La deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de partes en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido o exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso. Entonces, ¿cómo sería la compensación?
¿A qué me refiero con compensación entonces? La compensación se dará cuando yo compense la obligación tributaria con un documento. Este documento es un documento de pago inmediato, de exigibilidad inmediata y generalmente proviene de pagos indebidos o en exceso. Un pago indebido es el pago que yo hice, pero que no debería hacerlo, o sea, me equivoqué. ¿Correcto? Ese trámite o ese pago en exceso se dará a través de una solicitud denominada acción de repetición. Ya, solicitud de acción de repetición, me comunico a la la administración tributaria me dará todos los requisitos que necesito descargar para que ellos validen la información. Una vez ellos validados, emitirán una resolución administrativa en la cual aceptarán la devolución de esos impuestos pagados en demasía, ¿no? Emitiendo certificados, ¿no? Certificados de crédito fiscal, es decir, los CNOCRE, ¿correcto? Esos certificados se van a poder compensar con impuesto, obligación tributaria en la fecha determinada. Esos certificados son títulos valores títulos valores que se pueden transferir, entonces se pueden comercializar. Está el nombre de José Luis Ortega, ¿no? Aquí, ¿no? Este certificado de evolución impositiva. Excelente. Entonces lo endosa afuera y le digo, ¿cómo te llamas? Ok, a favor de la empresa zona del sur de Cereal. Listo. Ok, importe del CDI, 10.000 bolivianos. Toma, y me pagan los 10.000. O por ahí se negoció por lo menor. Ya, págame 9. Me pagan 9 y se llevan un certificado por 10.000. Ese importe o ese certificado que tendrá un número puede ser compensado, ¿no? Con el impuesto o la obligación tributaria. Esa sería otra forma de extinguir una obligación tributaria. Otra figura que establece la ley de la extinción de una obligación tributaria es la confusión. Se producirá, dice, la extinción por confusión cuando el administrador tributario titular de la deuda tributaria quedara colocadamente en la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. ¿Qué quiero decir entonces con la confusión? Que en un momento determinado el sujeto activo se convierte en el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué pasó? Yo soy activo, pasivo. Yo soy el que se beneficia con el impuesto y yo soy el obligado a pagar el impuesto. Esa obligación tributaria. Entonces, como yo soy el beneficiario de la recaudación del impuesto y yo soy el mismo el que tiene que pagar el impuesto, entonces se extinguirá esta obligación tributaria por confusión. ¿Cuándo se da eso? Un ejemplo. El Estado, a través de sus 3 niveles de gobierno, es el obligado a llevar, ¿no? Es el obligado a la recaudación tributaria, el benefactor, el que recibe tributo. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Resulta que también el Estado, la gobernación, la alcaldía demandan bienes y servicios del mercado, pues, ¿no? Entonces, en otras palabras, compran productos y esos productos a veces los pueden comercializar, ¿no? Yo compré esto, ahora lo comercializo, lo vendo. Muy bien. En ese momento existe una obligación, nace una obligación tributaria. Pero como yo como persona soy sujeto activo y pasivo, entonces yo no me puedo cobrar, yo no puedo decir, toma, te voy a pagar el impuesto. Saco de mi bolsillo izquierdo 100 pesos y yo agarro con mi otra mano los recibos y lo meto en mi bolsillo derecho. ¿Me entienden? O sea, yo no me puedo ni cobrar yo mismo, o sea, porque al final el mismo dinero estaría en mi mismo poder. Eso significa que el impuesto, en este caso la obligación tributaria, se extinguirá por confusión. ¿Por qué? Porque yo me debo, yo me cobro. Entonces, no podría, ¿no? No podría ejecutar la cobranza de esa obligación tributaria y por ende, entonces se extinguirá. Condonación. Otra forma de extinguir la obligación tributaria. La deuda tributaria, esta deuda tributaria, no se extinguirá
cuando se produjese la condonación parcial o total, solo en virtud de una ley dictada por alcance general, en la cuantía y en los requisitos que esta misma establezca o determine. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en realidad se podrá extinguir la obligación tributaria si existe una condonación. Pero ojo, la condonación debe partir de una ley. No es que la administración tributaria dice mañana de promoción, todo lo que paguen 100 pesos, listo, me pagan 100 pesos y ya no tienen obligaciones tributarias, ¿no? Si debías 2.000, 3.000, ya listo. Pero ya con esto, el paguito único, ya chao, se extingue tus deudas. No, no lo puede hacer la administración tributaria. Debe hacerse en realidad a través de la promulgación de una ley nacional, el cual incluye la condonación. Bueno, no dicen la ley con la redacción, no dice condonación como tal, dice perdonazo tributario, por ejemplo, ¿no? Hay un perdonazo tributario para todas aquellas empresas que pagarán el, qué sé yo, tal importe de acuerdo a tal escala en función a su patrimonio, hacen ese pago único y ya estarían liberados tales gestiones de una fiscalización posterior y, lógicamente, generación de deudas tributarias producto de la fiscalización. Entonces, o por último, puede sacar la ley y decir, ok, todos aquellos contribuyentes que tienen deudas y que están en un proceso de fiscalización, por ende, tienen un recargo del 100%, se condonan intereses en materia de todo y solamente pagas el tributo omitido y se acabó, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Cuando se condona, también existiría la figura de extinción tributaria. Muy bien. Otra forma de extinguir una obligación tributaria es la prescripción. Se prescribirán, dice, ¿no? No dice 4, no es en los 4, antes eran 4 años. Ahora prescribirán en los 8 años. 8 años de la acción por parte de la administración tributaria. A ver, entonces, ¿qué es lo que prescribe en realidad? Hay que entender muy bien el tema de la prescripción, porque, a ver, se extinguirá la obligación tributaria con la prescripción. No, no prescribe la deuda tributaria. Lo que va a prescribir son las acciones que pueda realizar la administración tributaria para ejercer el cobro de esas deudas tributarias o esas obligaciones tributarias. Y en nuestro país la prescripción ronda por los 8 años. A ver, entonces, a ver, ¿qué pasaría? Yo he hecho declaraciones juradas de impuestos, debía sanciones, multas y demás, qué sé yo, hace 8 años atrás, estamos en 2024, a ver, 2024 menos 8 años, y estamos hablando de 2016, ¿no? 2016. Entonces, en la gestión 2016, yo no presenté mi formulario, presenté uno fuera de fecha, un montón de cosas así, sí, tengo deudas tributarias, obligaciones tributarias. La administración, de acuerdo a la figura, a su constitución, en la ley que le da inicio a esta administración tributaria, toma en cuenta algo. Dice, prescribirán, dice, ¿no? Prescribirán las acciones por parte de la administración tributaria para realizar el cobro o exigir el cobro de esas deudas tributarias. Pero eso no quiere decir que esa deuda desaparezca del sistema de la administración tributaria. No, eso sigue en el sistema. Allá ni de Juan Pérez, ok, debe 2 millones de bolivianos, pero cuando se les quiso pretender cobrar, notificándole, el contribuyente respondió diciéndole, señores, ese periodo prescribe por tal entendido, invoco la prescripción y no tendría la obligación de presentar descargo alguno. ¿Por qué? Porque ya se le acabó el tiempo, señor, para que usted realice esa función de fiscalizar y determinar una deuda tributaria. Entonces, la prescripción
es la imposibilidad que tendría la administración tributaria de ejecutar lo que es la recaudación tributaria, ¿no? De un tributo omitido o una deuda tributaria o una obligación tributaria. Bien, a eso se refiere. ¿Cuáles son esas acciones que puede realizar la administración tributaria? A controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar. Cuando se constituye por la ley marco de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, que da origen al nacimiento de esta institución del Estado, hay que entender de que tiene funciones. Su primera función es administrar el sistema de recaudación tributaria. Es decir, tiene que establecer un mecanismo para que los contribuyentes puedan pagar y ellos llevar las cuentas y llevar y asignar esos recursos al Tesoro General. Pero tiene una segunda función que es la fiscalización. Y la fiscalización son las acciones que puede realizar la administración tributaria para exigir el cobro o realizar el cobro de esos adeudos tributarios. Ah, pero pasan 8 años y ya no podría. Ojo, que hay que tener cuidado con esto, porque la administración tributaria sabe que a veces el contribuyente no entiende de la prescripción, notifica solicitando información y yo como contribuyente, si desconozco, no tengo clara la figura de la prescripción, puedo ser imprudente y responder entregando documentación. Y en el momento en que yo responda y entregue documentación de periodo prescrito, ya comienza el contador de este cero y tendríamos nuevamente 8 años para que ese periodo esté nuevamente prescrito, siendo de que yo lo active respondiéndole a la administración tributaria sobre ciertos tributos sometidos de pago. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la administración tributaria sabe y juega con eso. Es decir, ellos saben que no podían pedir información y lo hacen para ver si el contribuyente cae, ¿no? Y si responde, listo, avanzamos con el proceso. Determinar la deuda tributaria. Y ojo, que la prescripción no es de oficio, no se activa de oficio, sino a pedido. Yo debo invocar la prescripción. Determinar la deuda tributaria. A ver, entonces, dentro de lo que son las obligaciones que prescribe por parte de la administración tributaria, es controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos. También otra función que prescribe es la determinación de la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas. No pagaste, te vamos a sancionar congelamiento de cuentas como medidas coactivas, ¿no? ¿No? Y luego esos recursos se sacan de las cuentas del contribuyente y se embolsan directamente a cuentas de la administración tributaria. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, es decir, lógicamente, prescribe prácticamente las acciones que pueda realizar la administración tributaria con el ejercicio de recaudación tributaria. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ok, ahora vamos a entrar a ver los principios de derecho tributario. A ver, cuando yo redacto la normativa, debo tomar en cuenta de que se basan en principios de doctrina tributaria. Bueno, estos principios lo que hacen es que en el momento de la redacción de un marco normativo legal de tributario, esto se tome en consideración. Es decir, esta consideración o solicitud está acompañada justamente de los principios de doctrina tributaria que se van a defender más adelante. ¿Cuáles son esos principios? Estamos hablando de principio de legalidad, principio de capacidad económica o contributiva, principio de igualdad, principio de generalidad y el principio de progresividad. Cada uno de ellos es distinto, pues, ¿no? Cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando de que los tributos en un país o sea, nacen y generan esa obligación por parte del sujeto pasivo a pagarlo, pero esto debe nacer a través de una ley. No lo puede hacer el Estado boliviano o el Estado a través de una resolución administrativa
una resolución ministerial. No, necesariamente debe haber una ley. Por eso hablamos del principio de legalidad. Debe necesariamente estar establecido en un marco de ley que establezca el nacimiento de estos tributos, cumpliendo estos principios. Por eso la ley 843 habla, ¿no? Crece en todo el territorio nacional el impuesto al valor agregado, ¿no? El cual se requerirá de forma mensual. Ok, muy bien. Entonces ahí tendríamos el principio de legalidad. Se cumple, porque existe una ley que emana y crea estos impuestos, para que se puedan cobrar. Luego tenemos el principio de capacidad económica o contributiva, dice, ¿no? Este principio hace referencia a la posibilidad real o suficiente de una persona física o jurídica para hacer frente ante sus obligaciones tributarias concretas y exigidas por la administración tributaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Este principio me dice que todas las personas deberán tributar, pero de acuerdo a la capacidad económica. La persona que gana más tributa más, la persona que paga menos tributa menos. Bueno, tiene que haber justamente el cumplimiento de la capacidad económica que tiene cada persona con relación a su tributo. Luego tenemos otro principio denominado igualdad. Quienes Quienes tienen la capacidad económica contributiva deben soportar iguales cargas positivas sin excepciones ni privilegios. Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad, todos deben ser iguales ante la ley, cosa que no se cumple en nuestro país. ¿Por qué? Porque se crean regímenes especiales. Entonces, existe un régimen general donde están metidos todas las empresas obligadas a llevar registros contables o no, y existe un régimen especial para ciertos sectores de la economía donde el cual tiene beneficios mayores que el régimen general. Entonces, estaremos hablando que este principio de igualdad no se cumpliría porque todos deben estar en las mismas condiciones. ¿Qué tiene un comerciante que no tenga yo y por qué él paga menos y yo pago más? Yo pago IVA y T, y güey, ¿y él paga qué? Paga cada 2 meses un impuesto en función al capital que tiene. Y no es ni el 10% de lo que yo pago. Entonces, cuando yo redacte la ley, debo tomar en cuenta primero la capacidad económica de los contribuyentes y tomar en cuenta también el principio de igualdad. Todos deben ser iguales y medidos con las mismas reglas. Principio de generalidad. Este principio de derecho tributario implica que haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos y que estos alcancen a todos aquellos correspondientes a la misma. Es decir, que los tributos que se vayan para alcance a todos, sin, en este caso, separar unos con otros, generando justamente esta desigualdad. Ah, entonces, todos por partes iguales deben tributar. A eso se refiere. Generalidad e igualdad están agarrados de la mano. Y es lógicamente ese pago de impuestos debe estar cumpliendo, o esa relación debe estar cumpliéndose en función a la capacidad económica que tengamos, ¿no? Luego tenemos el principio de progresividad. Indica que este tipo de gravámenes es en función creciente de la base imponible. Esto es, a medida en que se cruce la capacidad económica de sujetos, cruce el porcentaje de riqueza de su ingreso que el Estado exige de forma de tributo. A ver, entonces, ¿qué entendemos por progresividad? Lo que pasa es que hay impuestos que son progresivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el IVA. Lo que pasa es que, a ver, si hablamos nosotros de una cadena de valor, cuando, cuando yo, ¿no? Cuando comienza la etapa de producción, pongámosles la confección de prendas de vestir. Yo soy una empresa comercializadora que vende, en este caso, camisas, ¿no? Al mercado y los vendo de forma por menor, al menudeo. Comienzo a vender al consumidor al final. Ok, se entiende que ese precio o ese costo, tanto yo he adquirido y la utilidad que estoy esperando y demás, ese precio de venta, conlleva a un proceso progresivo de valor. ¿Por qué? Porque antes de fabricar la camisa y confeccionarla, antes tuve que comprar la tela. La tela se la hace o deriva del algodón y tuvo que haber otro proceso industrial antes de adquirir la tela, que es aquella
Es aquella que esa empresa industrial va a tomar esa materia prima en su estado natural, que sería el algodón, a través de ciertas máquinas industriales, va a generar los hilos, ¿no?, de este algodón, y luego a través de otras máquinas va a generar el diseño y elaboración de las telas que puede producir como producto final. En esa cadena de producción, estamos hablando que existe un IVA que se va incrementando. Ese IVA, esa tela pasa a una empresa que va a producir prendas de vestir y, bueno, esta va a adquirir los costos incurridos, que es el precio de venta sin IVA, el precio de compra neto del producto de la primera cadena de producción progresiva, y esta recibe esos costos y adicionalmente le va a incrementar su utilidad y el impuesto a ese precio, y que después va a ser pasado a la otra cadena. Si antes me costaba 50 y lo vendí en 50, tengo un incremento de 100%. Por esto en la empresa industrial de algodones y que fabrica telas. La empresa confeccionadora de prendas de vestir compra esas telas ya no a 50, sino las compra directamente a 150, el costo más la ganancia. Y así precisamente la base imponible va creciendo hasta el consumidor final, que sería el comprador, que ya en la tienda comercial. Entonces esa cadena de valor ha sido creciente progresivamente, cumpliéndose con este principio. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Tendríamos el tema de régimen, los regímenes especiales, es decir, que en relación a la ley marco que rige en nuestro país, se han creado regímenes especiales. Es decir, que el marco normativo legal establece 4 tipos de regímenes. Uno que es el régimen general, donde están alcanzados todos y entra la mayor parte de los contribuyentes, pero existen otros 3 que son específicos. Régimen agropecuario unificado. Ese régimen denominado RAU solamente es para los pequeños productores agrícolas y pecuarios, donde hacen un pago único y no pagan más impuestos. Régimen tributario simplificado son aquellos comerciantes vivanderos artesanos que realizan la comercialización de un bien, pero en menor escala, y por ende pagan el tributo de forma bimestral sobre la base de su capital. Listo. Y el régimen tributario integrado, que este régimen está asociado directamente para el sector de transporte, no no digo de carga internacional, sino de transporte de pasajeros, ¿no? Okay. En el caso de los minibuses, los micros, que estos están bajo este régimen tributario integrado, y pagan el impuesto de forma bimestral, ¿no? Listo. Bueno, fíjense, la creación de estos 3 regímenes especiales, sí, dígame, ¿la Una escucho? pregunta, ¿cuáles eran los regímenes tributarios simplificados? Comerciantes, vivanderos y artesanos. Entran ellos ahí. Gracias. Muy bien. Ok, ahora vámonos a ver cada uno de ellos, ¿no? Regímenes especiales son aquellos contribuyentes que pertenecen a este régimen y que están alcanzados y que tienen un número de identificación tributaria. Generalmente son aquellas empresas, sociedades, empresas unipersonales o personas naturales que deben tributar sus impuestos. ¿Qué impuestos pagan? IVA, IT, RCIVA, o en su defecto cambian el RCIVA por el IVE, ¿no? Dependiendo la actividad a la cual se dedica. Entonces, los que pertenecen al régimen general pagan una infinidad de impuestos: IVA, IT, RCIVA, IVE, ICE y demás. Pero resulta que el régimen especial RAU está destinado solamente para aquellos agropecuarios o pequeños agropecuarios que tienen una pequeña propiedad agrícola o pecuaria y que se van a dedicar a esa actividad agrícola o pecuaria. Listo. Entonces ellos pero pagan un impuesto anual en función a esa cantidad de terreno que tienen. Es más, cada año sale una tal actualización emitida por la Administración Tributaria para establecer el impuesto que deben pagar de forma anual, de acuerdo a, lógicamente,
al valor o las hectáreas que tuviese como propiedad ese, ese productor. ¿Ok? Entonces, y ojo, que estas cantidades va a diferenciarse mucho de las zonas, Santa Cruz, Valles, Oriente, Occidente. ¿Entienden? Entonces, todo eso va a variar. Es decir, que, por ejemplo, en Santa Cruz se considera como que son 1.000 hectáreas, no menos, 1 hectárea por en este caso, por propietario, para que pueda considerarse en el régimen general. Si sobrepaso ese límite, pues pasaré al régimen general pagando todos los demás impuestos, si no, pagaría este impuesto de forma anual una sola vez. Es RAU. Es más, los que pertenecen a este RAU no están obligados a emitir nota fiscal. Cuando ellos comercializan, por ejemplo, estoy hablando de una empresa agrícola que produce leche y que va a comercializar leche. Entonces, cuando va y le entrega la leche a la empresa, ¿no? Que va a realizar el envasado de esta leche y la va a tratar como PIL, por ejemplo, PIL andina, estos al momento de hacer la compra de estas leches no exigen la nota fiscal. ¿Por qué? Porque se entiende que estos señores están exentos, ¿no?, del IVA. Lo que sí debe hacer es cumplir ciertas formalidades, ¿no? La empresa que está bajo el régimen general. Si yo le voy a comprar a alguien de régimen agropecuario unificado, yo debo pedir información como que, uno, la fotocopia de su NIC, donde certifique prácticamente, donde certifique que este contribuyente pertenece al régimen agropecuario unificado. Muy bien, listo. Y adicionalmente debo solicitar el pago del impuesto RAU de la última gestión. Estamos en 2024. Ok, entonces el pago de la gestión 2023 que tuvo que haberlo hecho en octubre de 2024. O sea, en el próximo mes. Entonces, 2024 ya tuvo que haber pagado la gestión 2022, que lo tuvo que haber pagado en octubre de 2023. Entonces, ese formulario de pago me tiene que proporcionar la fotocopia, su NIF y haré las transacciones de compra a ese régimen. ¿Esto para qué? Para que esa compra sea deducible para temas del IVA. ¿Ok? O sea, no basta con que haya él es unificado. O sea, tengo que tener la constancia de que él efectivamente pertenece a ese régimen especial. Ok, un latino jóvenes. Ya, un latino, tengo que abrir la puerta, un visitante, y alguien que, bueno, un latino. Muy bien, jóvenes, sigamos. Entonces, a ver, tenemos el régimen agropecuario unificado, uno de los regímenes especiales. Ojo, que saben ustedes, ¿no? Que estos regímenes especiales no están cumpliendo con los principios de doctrina tributaria. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, por ejemplo, el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos el derecho de tributar en las mismas condiciones. Porque estos señores tributan, hacen un pago único en el año por producir y vender productos agrícolas, y nosotros pagar todos los impuestos, IVA, IT, IVA, IVA, RC, IVA. Entonces, estaría rompiéndose. En otras normativas de otros países existe solamente un régimen general y todos caen y pagan en las mismas condiciones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se debe ajustar en una reforma tributaria, cosa que va a ser un poco difícil, ¿no? Por eso no se quiere tomar una reforma tributaria de buenas a primeras.